Muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a un nuevo video y a un excelente aporte informático que les traigo el día de hoy. Sí, me lo habían preguntado cómo personalizar tu escritorio con fondos animados, otro programa totalmente alternativo a los que ya conocemos, cómo poder colocar esta clase de fondos y muchísimos más de diferentes diseñadores, de diferentes creadores. Así es que te voy a estar dejando el enlace del programa abajo en la descripción. No es ninguna clase de sponsor, ya lo advierto de un solo, simplemente había personas que me colocaban ahí, oye dime y indúcenos ahí cuál es el programa que utilizas. Déjenme decirles que ese programa como tal, el pack de esos programas, yo lo lancé justamente en diciembre como regalo. Fue Object Stock, que es el conjunto de programas de Stardot, y justamente el programa en cuestión es Netscape. Object Stock básicamente es el complemento, todo lo que contiene los programas de Stardot. Y mira, por ejemplo, aquí lo tenemos, Netscape. Justamente el enlace va a estar abajo en la descripción de ese video por si aún funcionan lo que son las licencias, que básicamente, por ejemplo, si quisieras obtener Netscape y utilizas esa licencia, pues debería de funcionar correctamente. Así es que te lo voy a estar dejando ahí abajo en descripción. Ojo, porque vamos a ir directamente acá. Tienes las siguientes alternativas en el caso de que, por ejemplo, te quieras dirigir a la página de lo que es stardot.com, que también te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Y ya lo digo que no es ninguna clase de sponsor, pero mira, por ejemplo, si quisieras acá, por ejemplo, y como he dicho, fondos animados para lo que es tu sistema, ahí que luzca padre, que luzca totalmente fresco. Aquí varias capturas de pantalla de cómo se ve la interfaz, y funciona para Windows 7, Windows 8 y Windows 10 de 64 bits. Así es que, por ejemplo, también hay otra alternativa que ya lo había mencionado antes. Por ejemplo, puedes comprarlo, 105 pesos vale lo que es una licencia para siempre de Netscape. O si no, que generalmente nadie a veces no lo compra, yo lo adquirí esa vez en un combo de Object Stock y regalé lo que es la licencia a varios que pudieron ahí y tal cual instalar esa clase de programas con los cuales cuenta pues justamente Stardot.com. Pero también puedes utilizar lo que es la licencia de 30 días, el requerimiento tal cual. Ahí directamente le das aquí, te descarga lo que es el programa, 30 días, te registras con un correo electrónico. Después, ¿qué es lo que haces cuando ya se te vaya a vencer el periodo? ¿Qué es lo que vas a estar realizando? Pues remueves el programa, obviamente eliminas todos los registros. Yo te invito a que instales Revun Installer y después de esto eliminas toda clase de registros, archivos temporales. Nuevamente vas, te descargas, ahí accedes con otro correo y nuevamente obtienes 30 días. Así es que esa también es otra alternativa, borrar todos los archivos rastros sin rastros con Revun Installer y ya obtienes lo que es el programa tal cual, nuevamente logueándote con otra cuenta de Netscape. Así es que la configuración del programa en cuestión aquí está. Por ejemplo, la tenemos acá. Básicamente tenemos aquí añadidos algunos favoritos. Vamos a ver primero que nada algunos de los clásicos. Pues mira, configuraciones, básicamente los de default siempre lo dejo por predeterminado ahí. Por ejemplo, en avanzado, básicamente ahí para el modo visible o invisible. El lenguaje únicamente soporta el lenguaje inglés. Le damos aquí en aceptar. En favoritos ya te lo advierte que, por ejemplo, si tuvieras ahí algunos wallpapers animados que tú los quieras añadir como favoritos, pues te lo añade ahí tal cual. Los recientes también te los despliega acá. Algunos de los que yo ya he puesto, el clásico del tiburón, muchos lo recuerdan ahí. Si le doy, por ejemplo, aquí en aplicar, como ya lo he descargado, porque esto se basa en lo que han elaborado varios creadores. Si le doy tal cual aquí, vamos a observar que, por ejemplo, ahí tengo lo que es el clásico de algunos tutoriales, el tiburón ahí, se ve padre, se ve muy chungo. Pero, por ejemplo, también puedo acelerar lo que es la velocidad. Yo le puedo dar aquí y podemos observar que en efecto debería ir más lento o más rápido. Esto va a depender de la configuración que hayamos ahí colocado. El clásico wallpaper de la chica que siempre me lo piden, obviamente el enlace también va a estar abajo en la descripción. Y algunos random background también acá, por ejemplo, le puedo dar un random background para que lo predetermine en cierto momento. Los obtenidos, los videos, y vamos a irnos, por ejemplo, yo por ejemplo si quisiera acceder a esta parte, son todas mis fotos, no lo voy a estar mostrando ahí, pero por ejemplo los que también puedo descargar también de igual manera me los define acá. Y por ejemplo para la parte de Windows Wallpaper, pues mira, también tiene algunos que son bastante buenos, bastante agradables. No todos son animados, hay que sacarlo. Por ejemplo, yo quiero colocar este, no todos son animados, son en Full HD. Y yo por ejemplo si quisiera, pues mira, vamos a ver que yo por ejemplo si quisiera en la parte de videos, pero yo quiero dirigirme a esta parte, la sección online,
déjame decirte que aquí se conecta con los servidores de Stardot y con lo que han elaborado demasiados creadores, y acá tienes todo un montón, un arsenal de wallpapers animados para que luzcas tu sistema totalmente genuino. Las diversas categorías aquí te lo despliega de un solo. Acá tienes demasiadas que han elaborado diversos creadores. ¿Qué es lo que hacemos? Por ejemplo, ahí le vamos a dar aquí en obtener, se dice aquí el peso, se enmarca 41,64 megabytes, así es que vamos a esperar un poco. Y mientras se está descargando, te invito a que te suscribas a este canal, porque ya lo sabes, aportes informáticos, noticias relevantes, ya lo sabes de un solo, todo en la cuestión de informática. También te invito a que te suscribas a mi canal secundario, pero también a todas mis redes sociales, así es que ya lo sabes que lo encuentras en los enlaces abajo ahí en la descripción. Finalmente, cuando ya se haya descargado, ya podemos previsualizarlo acá. Le vamos a dar aquí en aplicar a mi escritorio y finalmente pues podemos observar que mira, qué padre se ve, porque son animaciones totalmente Full HD que se ven espectacular, no como otros programas que los ves un poco ahí, que tienes que tú estar bajando los videos ahí, colocando el tamaño real. Pues mira qué tal se ve espectacular. Ese se va a quedar. Obviamente aquí podemos observar que tenemos demasiados en general, pero de igual manera tenemos aquí diversas categorías. Por ejemplo, aquí escenarios, diversos escenarios acá. Por ejemplo, un poco más abstractos también lo tenemos ahí. Lo podemos seguir implementando. Así es que me gusta demasiado este programa para personalizar, para mantener ahí fresco mi escritorio con cualquiera. Por ejemplo, mira, vamos a observar vamos a darle aquí. Está un poco, pues mira, no pesa absolutamente nada, 9,19. Vamos a esperar un poco ahí. Y finalmente, pues mira, ya me lo ha descargado. Mira cómo se ve la previsualización, muy chula. Simplemente le doy aquí. Puedo añadirle también más efectos, ojo con eso, también puedo añadirle aquí más efectos a esa composición. Pero bueno, ya esto es, si te gusta demasiado ahí personalizar los fondos animados, ya esto es a tu propio estilo, De hecho, también puedes combinarlo, ojo, a continuación con eso, también puedes combinar diversos efectos. La combinación para crear tu propio estilo también lo puedes realizar de manera fácil y sencilla. También tiene una opción para directamente visitar el sitio del creador. Y ojo, de esta manera, pues tú puedes ahí también aportar tus propias creaciones. Eso es directamente en Wizoptimize. Así es que también puedes hacerlo, claro que sí. De igual manera, ya como he dicho, una vez aplicado, pues mira cómo se ve. Tremendo. Tremendísimo fondo animado con todo esto. Ahora me gustaría aquí que apareciera un platillo volador, se vería sensacional. Pero mira, se ve magnífico, no corta ahí lo que es la secuencia del video, se ve épico. Así es que pues mira, te lo voy a estar dejando todo lo más posible que te logre colocar ahí del programa abajo en descripción. Como he dicho, es de premium, pero pues a ver si te funciona lo que es la licencia aún. Y si no, aplica el método de los 30 días, reemplazas, elimina archivos temporales y vale la pena lo que es pues súper programa para directamente cambiar y personalizar el escritorio de tu sistema. Así es que ya lo sabes, te voy a estar dejando todos los enlaces abajo en descripción. No habría otras opciones más que, por ejemplo, aquí, por ejemplo, personalizar los tamaños de las animaciones. Y básicamente es lo mismo. De hecho, también si tienes aquí, por ejemplo, algún fondo que tú quieras observar, por ejemplo, de naturaleza, de una luna, pues de igual manera lo puedes aquí observar. Aquí con una previa búsqueda, pues mira, podrías hacerlo, localizarlo ahí tal cual como lo he puesto. Así es que de igual manera, pues es muy fácil, muy sencillo. Un tutorial muy light, básicamente muy pero muy light acerca de este super programa. De igual manera puedes obtenerlos, puedes ahí agruparte tus propios fondos animados. Esto es ya tu propio estilo. Aquí tenemos más videos que había grabado anteriormente. Y nada, me voy a estar despidiendo. Como siempre, recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones. Y nos vemos en un próximo video. Master Tutus fuera. Peace out.